Gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Me quedo con la pregunta de Melody. ¿Qué debería hacer la política para darle un poquito más de tranquilidad, esperanza y perspectiva a jubilados y jubiladas? Bueno, en principio, acomodar los haberes jubilatorios a una realidad distinta a la que está planteando el decreto que ha emitido el presidente. Creo que si el problema ha sido el déficit fiscal para aumentarle a los jubilados y hoy el gobierno se está vanagloriando que tiene superávit fiscal, debería aprovechar el superávit fiscal para mejorar el nivel de ingreso de los jubilados, que ha sido el que más ha sido licuado. Y creo que si tiene superávit puede hacerlo tranquilamente. Pero eso significaría que el gobierno quiere reparar algo así como un error. Pero por lo que explica Hernán, la única manera de llegar a ese superávit del gobierno tenía que ver con tocar o con licuar las jubilaciones. Es decir, es parte del plan, no es una consecuencia no deseada. Cuando uno mira el superávit que genera el Poder Ejecutivo Nacional, son 8 billones y un poquito más. Y cuando lo empieza a desagregar se encuentra con que el impacto más fuerte es jubilado, casi 2 billones. Después tiene como segundo impacto, entre segundo, tercero, casi en una misma línea, entre lo que significó la caída del salario de los trabajadores de la administración pública, su desfasaje con relación a la inflación, las partidas no enviadas a las provincias, los comedores, que son medio billón de pesos, y cuando uno confluye en 5 o 6 ítems que tienen todos que ver con reducción del gasto de quienes más necesitan del Estado, confluye que están los 8 billones de pesos del superávit. Quiere decir que es un superávit, incluí también si querés vulgarmente, la factura de la luz no pagada, son no haber pagado energía. Cuando vos sumás 6 o 7 conceptos, la mayorista energética. Cuando vos sumás 6 o 7 conceptos, te arroja que el superávit tiene que ver con lo que no pagaste, como si en tu casa no pagás la tarjeta de crédito, la luz, algún día te la van a cortar, algún día te van a cortar el crédito. Es un superávit, francamente, que ha sido sostenido no por los sectores más enriquecidos de la Argentina, sino por el contrario, por los más vulnerables. Sergio, una porción importante, diría yo, de nuestra audiencia observa la realización del segundo paro general, el primero el 24 de enero, para el próximo jueves, y dice que un poco es la línea también del gobierno, pero al gobierno anterior no le hicieron ningún paro y ahora ya van 2 en 5 meses. ¿Qué se responde a eso? Bueno, en principio hago una aclaratoria y después la respuesta. Sí. La aclaratoria es que la asociación bancaria del gobierno anterior sí le hizo paro. Se lo hizo por temas salariales e inclusive se lo hizo por temas sanitarios durante la pandemia por falta de resguardo sanitario de los trabajadores. Y en el contexto general en el que se hace esa apreciación, uno puede decir que te pasaste casi 1 año y medio con un aislamiento preventivo, social y obligatorio, en donde en principio durante los primeros meses la economía no funcionaba por este aislamiento y después empezó a desagregarse las actividades de a poco. Quiere decir que ahí no tuviste la posibilidad de esa. Segundo, con el tema de jubilados te compensaban al menos en la mínima, no en el resto, porque fue un error y hay que admitirlo y hay que hacerse cargo de ese error, al menos en la mínima te compensaban la pérdida del poder adquisitivo con bonos. Y en el caso de los trabajadores registrados, lo que hacía el Estado inclusive fue coadyuvar a pagar los salarios a través de lo que son los ATP. Y además tuvimos sistema de paritaria aún durante la pandemia. ¿Esto qué significa? Que hoy vos tenés todo lo contrario, tenés un gobierno que aún cuando haces un acuerdo de partes, que no debería entrometerse el Ministerio de Trabajo en ese acuerdo de partes, sindicato, empresas. Y empresas, no te homologan los acuerdos salariales, significa que teniendo superávit te licúan las jubilaciones, significa que hay una pérdida del poder adquisitivo del 19% en los trabajadores registrados y más de 30% en las jubilaciones, significa que le quitaron la comida a los comedores, significa que si bien era alta la tasa de pobreza en la Argentina, hay 3.200.000 pobres más desde que asumió Milei en adelante y además hay una intención por vía de un DNU y luego por vía de la media sanción que tienen diputados y una reforma laboral absolutamente regresiva, inconstitucional, que ataca los derechos de los trabajadores. Es un sistema en donde nunca ha sido tan salvaje un ataque como ha llevado adelante este gobierno y que ha encontrado en algunos aliados la posibilidad de transformar en media sanción una ley que va a ser muy nociva para todos los trabajadores. Sergio, Patricia Bullrich creo que hoy le preguntaron por el tema del paro y dice, bueno, esta crítica, no estamos de acuerdo, creemos que con otros gobiernos no tuvo la misma reacción, pero dice, bueno, que hagan el paro, nosotros seguiremos haciendo nuestra política. Como si el paro tuviera otro significado en otro tiempo y ahora el gobierno sale indemne de un paro general. ¿Es así o no?
O como las marchas, que antes las O como las tomaba ella sí. y ahora hay que irse a la vereda para protestar. Sí, pero como si las demostraciones en movilizaciones o en los paros no tuvieran el mismo efecto sobre un gobierno que tenía antes. Es más, el gobierno a veces dice, siguen haciendo política como en el siglo XX. La pregunta es, ¿qué cambia la realización del paro? ¿Qué transforma en el gobierno si el gobierno sigue para adelante? Y es como si no se da por entendido. Yo creo que es contradictorio el pensamiento del gobierno que los paros son una cuestión anacrónica que no tiene efecto con relación a que hayan impulsado limitar el derecho de huelga como era el proyecto que llevó de Loredo, el proyecto original que se iba a tratar y luego lo cambiaron. Si no estuvieran tan preocupados seguramente no hubieran intentado incrementar a 75% la presencialidad de las tareas esenciales o haber creado una serie de actividades como tareas trascendentales para que se prestara el 50% de la prestación durante una medida de fuerza. Si fuera de verdad el pensamiento que tienen, no hubieran ido por ese lado. Creo que lo que hacen es tratar de tener un anticuerpo, decir, bueno, esto no nos mueve, no nos moviliza. Además, un paro no se mide solamente por la cantidad de gente que transita o no en una calle o que está trabajando o no. Se mide por eso, pero también se mide por los bienes que dejaste de producir el día de paro y por la pérdida que ocasionó eso. Al final del día te vas a dar cuenta de que los paros son efectivos y siguen siendo una herramienta hasta reconocida por los organismos internacionales como la OIT como absolutamente no necesaria, pero como parte de la relación que existe en un mundo del trabajo moderno. Hernán. Sergio, te pregunto, la semana pasada se votó en diputados la ley bases y todo el paquete fiscal que incluye el impuesto a las ganancias. Vos sos, diría, el autor de la ley que todavía tiene vigencia. Pero ahí hay una discusión con los gobernadores que, como el gobierno los aprieta porque no tienen plata y demás, bueno, alguno tiene como deseos tal vez de votar. No sé si has hablado con los gobernadores, ¿cómo ves la discusión en el Senado? Bueno, en principio uno lo que tiene que decir es que aquellos gobernadores que hayan tenido que acceder a aportar votos en la Cámara de Diputados no convencidos, pero como último recurso porque le prometen recomponerle la situación de ingreso que hoy han perdido, hay que decirles que se equivocan, porque paralelamente a el incremento o a la reposición del impuesto a las ganancias sobre los salarios, el gobierno está tomando la medida de la disminución de las alícuotas de bienes personales. Esas alícuotas, cuando uno llega a confluir y terminen todas en el 0,25, independientemente que tengas bienes en la Argentina o en el exterior que declarar, y todos paguen el mismo, el que tiene un patrimonio de un departamentito como el que tiene una mansión en Miami, vos vas a encontrarte con que ganancia significa 2.200.000 millones de pesos y lo que van a perder por recaudación de bienes personales es 1.500.000 millones de pesos. Quiere decir que va a quedarte un exiguo 700.000 millones de pesos y van a tener el mismo problema, nada más que van a cambiar quién es el que tributa. Va a tributar el trabajador en lugar de tributar el que tiene un patrimonio alto en la Argentina. Este es el cambio sustancial que te propone mi ley. Cuando te hablaba de la casta, no te hablaba de otra cosa que fuera los jubilados, los trabajadores. Y además que te permite, por otro lado, una estabilidad fiscal hasta el 2037 y el achicamiento de esas alícuotas, que en el caso de los bienes en el exterior la alícuota es 2,25 para los que más bienes tienen, van a terminar en el 0,25. Y no te plantea el mismo escenario para el trabajador, de que bueno, esto es necesario ahora, pero te voy bajando la alícuota. No, el trabajador sigue pagando y es condena in aeternum porque es una decisión política de este gobierno que el ajuste lo pagan los trabajadores y que los ingresos lo ponen los trabajadores y que le tenés que sacar ingresos le tenés que sacar esa carga impositiva a los que más tienen. Es una definición política del gobierno. Fernando. ¿Cómo le va, Palazzo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted luchó para que se saque la posibilidad de la privatización del Banco Nación de la ley. Sí. Y se logró. Se ve que ahí, inclusive, varios gobernadores radicales estaban convencidos que era una locura eso. ¿Por qué no pasó lo mismo con aerolíneas, cuando muchas provincias pueden empezar a perder viajes y empieza a perder conectividad? Digamos, ¿en qué se diferencia una empresa de otra cuando son empresas nacionales? Yo creo que a Aerolíneas Argentinas la han estigmatizado demasiado desde distintos sectores políticos, que no es Unión por la Patria claramente,
y creo que eso en algunos gobernadores pesó a la hora de tomar una decisión, más allá que el gobierno le imponía el paquete de privatizaciones, le imponía el paquete fiscal, le imponía el blanqueo, le imponía el régimen de grandes inversores. Y en Nación creo que hubo una acción por parte nuestra como asociación bancaria, en este caso te hablo, que traspasó el pensamiento político y el origen político de mucha gente que nos acompañó. Nosotros juntamos 1 millón de firmas en un mes y si nos daban más tiempo seguíamos juntando. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cierto peligro, que no son ingenuos en el gobierno y dentro del millón ese debe haber muchos que lo votaron y que esperaban una respuesta del gobierno, como la están esperando de su situación económica. Y creo que en el caso de Aerolínea, empresa absolutamente necesaria como todas las de transporte porque garantizan una conectividad que no se la va a dar ninguna aerolínea, además de un mejor servicio. Cualquiera puede ver que esas aerolíneas low cost te dejan tirado en cualquier lado y te avisan que dentro de 2 días te llevan de vuelta. Pasa habitualmente. Entonces creo que esa estigmatización que hicieron de Aerolínea es lo que ha perjudicado la posibilidad de que se tuviera otra mirada. Pero es absolutamente necesaria y quiero recordar que cuando estuvo en manos privadas fue el Estado Nacional el que terminó pagando los salarios y el combustible para que los aviones funcionaran. Es decir, eso es lo que hizo el sector privado con Aerolíneas. Hoy se vuelve a privatizar bajo el régimen de la ley de reforma del Estado de Dromi y Menem. Y todos sabemos que fue un fracaso que costó muchísimos puestos laborales e inclusive vida de muchos trabajadores que sumidos en la depresión, en la angustia, terminaron tomando una decisión hasta de quitarse la vida. Eso es lo que han votado. Martín Granowski tiene también una pregunta. Martín. ¿Cómo estás, Martín? Sergio? Vos como secretario general de la bancaria conocés algunos negocios de adentro, por ejemplo el negocio financiero. Yo escucho muchas veces que la producción industrial, sobre todo, salvo Techin, alguna empresa más, está en caída, está en baja, el consumo está en baja, las obras públicas también, y algunos sectores de la timba no. En la Argentina algunos sectores de la timba dan ganancia. ¿Dónde está el negocio en la Argentina? ¿Quiénes le están pasando bien hoy? ¿Quiénes están ganando en medio de la hecatombe? Mira, cuando uno toma la referencia de los 4 meses del gobierno de Milei, hay 3 sectores donde impactó más la caída de la actividad económica. Entre ellos la construcción lo encabeza, lo sigue la intermediación financiera, lo sigue la industria y lo sigue el comercio. Ahí está el núcleo de caída de la actividad económica del gobierno de Milei. En la actividad financiera sigue habiendo rentabilidad por efecto de los títulos que todavía tenés y que te están generando algún tipo de interés. Y ahora tendrá que reconvertir y volver al negocio tradicional, que es el verdadero negocio que tendría que tener un banco, que es tomar depósito y prestar dinero. Va a tener que ingeniarse por esa vía, quizá la tasa de rentabilidad disminuya, pero si las cosas se hacen bien, los argentinos podrían tener crédito y a su vez podría volver a cumplir la función que tiene que cumplir un sector financiero. Pero dentro de las caídas de las actividades, encabeza construcción, sigue intermediación financiera, tercero la industria y cuarto el comercio. Sergio, te pregunto como diputado, ¿qué te pasa cuando escuchás colegas, diputados, diputadas, que dicen, bueno, no estoy de acuerdo en nada de lo que está haciendo el presidente, pero le vamos a dar las herramientas porque la gente lo votó? Bueno, eso es caer en la disquisición filosófica de Max Weber respecto a la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Algunos interpretan... Te tiré con un de Loredo, me devolviste un Weber. Tremenda esta charla, muy bien. Bueno. Perdón, no te quise interrumpir. No, está bien. Pero digo, ambas cosas pueden ser. No se puede tener ética de la responsabilidad si no se tienen convicciones. Y yo creo que muchos están dejando en la puerta del Congreso sus convicciones detrás de generarle una gobernabilidad que no es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad del gobierno. La gobernabilidad es a partir de los actos y la gestión de gobierno que puede tener acompañamiento o no. Sigo sin entender cómo muchos legisladores han acompañado, por ejemplo, el régimen de inversores o de grandes inversores cuando inclusive el Gafi, que es un controlador internacional en materia de lavado de dinero, les advierte que lo que se está votando no tiene los controles suficientes en materia de origen de fondos. Se lo advierte un organismo internacional del cual Argentina es parte. Vos podés... lo escuchaba el otro día Hernán en el programa que tuvieron acá y creo que salieron en directo con el Parlamento cuando se estaba tratando la ley a hacer algunas preguntas.
vos podés hasta $100.000 blanquear. Y nadie te va a preguntar de dónde lo sacaste. Ah, fenómeno. Secuestraste a alguien y cobraste $100.000, no importa. Bueno, es para incentivar es para incentivar que entren dólares al sistema. Bueno, pero ¿cuál es la alícuota que paga alguien que blanqueó de alguna actividad que no sea la que te acabo de mencionar, que es dramática? Pero ¿cuál es la alícuota? 0. Entonces vos, ¿cuál es el mensaje que le das al empresario que cumplió siempre o al ciudadano que cumplió siempre? Que es un estúpido, porque cumplió con la ley. Si total no hubieras cumplido, si después te aparece un blanqueo. Pero siempre hubo blanqueo, Sergio. Sí, pero hubo una contraprestación de otra parte. Te lo llevo, por ejemplo, al blanqueo que se produce en materia de la reforma laboral. Vos le planteás quitarle el agravamiento de las indemnizaciones, quitarle las penalidades, las multas y hasta las denuncias penales, y a cambio no le pedís nada. Bárbaro, mirá qué bien. Entonces vos decís, por lo menos los blanqueos anteriores, vos le pedías que sostuvieran el nivel de empleo por 2 años, o le pedías que no reincidiera en la contratación de trabajadores y no lo registrara porque se le caía el plan. Acá no le pedía absolutamente nada, es decir, que está permitiendo que a futuro haya más trabajadores no registrados. Eso es lo que estás permitiendo. Vuelvo un segundito al comportamiento de diputados y diputadas. Sí. Se está dando que hay escraches o señalamientos en la vía pública de diputados y diputadas que votaron a favor. ¿Qué te genera eso? Yo rechazo cualquier tipo de escrache, venga de donde venga. A mí no me gusta cómo votaron, están en su libertad o haberlo hecho como lo hicieron, que yo no estoy de acuerdo, pero rechazo y repudio cualquier tipo de escrache, venga de donde venga, porque me parece que no es una situación que en democracia debería darse. A los legisladores y a los partidos políticos, el único escrache posible es votar en contra y cambiar las reglas de juego, y si no estamos de acuerdo con lo que está haciendo y si mucha gente se siente defraudada, están las movilizaciones, están las medidas de fuerza de los sindicatos y están todas las acciones que se puedan hacer para que el gobierno interprete la realidad equivocada por la que está transitando y cambie su rumbo. Yo no comparto los sistemas de escrache en ningún caso. ¿Cómo lo ves a Milei? Por un lado, tiene movilizaciones muy importantes en la calle, otro paro general, pero tiene el respaldo del Congreso para por lo menos media sanción de la ley base. ¿En qué momento lo ves al presidente? Yo al presidente lo veo... Quiero tratar de no caer en un lugar donde... Yo al presidente lo veo como una persona extremadamente alterada para el equilibrio y la templanza que tiene que tener un primer mandatario. No lo veo con el equilibrio emocional, no digo otra cosa, sino emocional, porque tiene ese tipo de reacciones que inclusive son peyorativas para con la ciudadanía que no comparte sus ideas cuando nos ha tratado a todos que tenemos problemas cognitivos durante años y por eso hemos estado viendo otra realidad. A mí me parece enfermizo lo que hace a veces y me parece un nivel de provocación absurdo, innecesario, impropio y que no es algo que pueda terminar bien. Podrá tener hoy, porque ha logrado empatizar con la bronca de la gente, con la política, y con el desencanto que tiene con la política. Pero eso no sirve ni ayuda para gobernar cuando necesita del Congreso, cuando necesita de tener más diálogo, cuando necesita de ver la realidad que sus políticas están impactando muy fuerte en los sectores más desposeídos de la Argentina. Creo que es un presidente que a veces se muestra sacado, que dice cosas impropias, y que como primer mandatario debería tener otra templanza para... O sea, para vos, Sergio, el estado emocional de Javier Milei es un factor político muy serio a tener en cuenta, no es un dato menor. No, estoy diciéndolo, es decir, una persona que toma decisiones en un estado de alteración en donde cualquiera que le diga lo contrario reacciona diciéndole que el resto de la sociedad durante años ha tenido problemas cognitivos, a mí me parece muy preocupante. Hernán. Sergio, a ver, el presidente suele utilizar al sindicalismo para cuestionar en el debate público cualquier acción que haya por parte del sindicalismo. Por ejemplo, en la movilización de la discusión universitaria decía, bueno, ven, están los sindicalistas, ¿no? Para tratar de desmerecer el hecho. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo abordan ustedes desde el sindicalismo? Pero una falta de comprensión histórica. La alianza entre trabajadores y universitarios viene desde el Mayo francés en adelante, ¿no? Y habría que recordarle que tuvo sus efectos porque cambió una sociedad a partir de ahí en donde se pasó de un pensamiento, te diría, casi liberal y de derecha a forjar un estado de bienestar que ha durado 60 años en el mundo, ¿no? Esa ideología. Por otro lado, es desconocer la historia argentina. El cordobazo se gesta también entre trabajadores y universitarios unidos. Yo no lo veo como una situación
pero para nada de contradicción. Creo que él no atiende la situación de que los trabajadores y los estudiantes podemos estar de acuerdo. Fíjate que hoy hay dos cosas nada más, creo, en mi humilde entender, que nuclean el pensamiento y atraviesan el pensamiento ideológico y el posicionamiento de la circunstancia y del momento en la Argentina. Una es la causa Malvinas y otra es la educación pública. Yo creo que si vos raspás en los argentinos, independientemente del origen político y de hayan votado o no a Milei, son las únicas dos causas sensibles que nos puedan unificar, y creo que en muy cortito tiempo va a haber una tercera, que es la situación social y económica. Si él no hace esa lectura, creo que está equivocando el camino y va a encontrarse con una situación de confrontación con los estudiantes, con los trabajadores y con todos los sectores afectados por sus medidas en muy corto plazo. Sergio, la última, ¿qué fuerza va a tener el paro el jueves? Yo creo que va a tener fuerza. Cuando uno observa caída del salario casi 20%, caída del ingreso más del 30%, cuando hay 3.200.000 pobres más en 4 meses, cuando ve que nuevamente los trabajadores pagan ganancias y cuando ve la inequidad de que el que cometió delitos evadiendo no va a tener ningún castigo, al contrario va a tener condonaciones de su deuda, de sus multas, debería ser un paro que tenga un acatamiento alto, pero de todos modos, independientemente de ese acatamiento, que pienso que va a ser alto, es un punto de partida de una situación de conflictividad con el gobierno, y ojalá el gobierno interprete que tiene que cambiar el rumbo, porque por el rumbo que ha tomado le está haciendo pasar muy mal a la mayoría de los... ¿Los ves con voluntad de cambiar? Por el momento no, pero las realidades te hacen cambiar. Yo recuerdo que Mauricio Macri en el 2017 venía de una victoria electoral rotunda en la intermedia, y un mes después impulsaba una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria. Y si bien sacó parte de esas leyes, no todas, también empezó su ocaso político, porque a partir de ahí, y no interpretar esa realidad de descontento de la sociedad, lo llevó a perder el beneficio del voto de la gente y terminó perdiendo una elección. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amable.